Entonces estamos hoy día 16 de febrero del 2026. Entramos a la sesión número 4, que corresponden capítulo 7 y capítulo 8 del libro de grandes temas bíblicos del doctor Louis Schaffer. ¿Ok? Así. Hoy vamos a ver sobre la preexistencia del Señor Jesucristo y también vamos a ver en el capítulo 8 algo sobre su encarnación. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, estos dos capítulos son bien pequeños, ¿no? Por un lado, bueno, es preciso, conciso, ¿no? Pero por el otro lado, pues queremos ahondar un poquito más. Tengo dos PowerPoint tocante este tema, ¿ok? Y vamos a ver rápidamente que las preguntas que están en la semana 4, el capítulo 7, pues están prácticamente ahí pegaditas casi todas. No sé si alguien tuvo problema en encontrar alguna pregunta o rápidamente yo se los voy a decir en dónde están. ¿Alguien tuvo alguna inquietud? Yo sé que los hermanos de Jucuapa se están poniendo al día, ¿no? Y pues para ayudarlo a ellos también vamos a rápidamente a ver la primera pregunta de la sesión 4. Dice así. Contraste la evidencia para las naturalezas humanas y divinas de Cristo. Entonces, esa respuesta está prácticamente ahí en la página 60, desde el primer párrafo, con el título Dios el Hijo, su preexistencia, capítulo 7, ¿no? Dice, siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hombres, ¿ok? Las escrituras son muy claras respecto a la semejanza de él con los humanos, ¿no? Y hay varios pasajes ahí. Y lo presentan como un hombre que nació, vivió, sufrió y murió como cualquier hombre, ¿no? Nace, crece, se multiplica y muere, ¿ok? Pero de igual manera la Biblia enseña que él es diferente a nosotros, no solamente en el carácter impecable de su vida terrenal, en su muerte vicaria y en su gloriosa resurrección y ascensión, sino también el hecho maravilloso de su preexistencia eterna. La preexistencia significa que Cristo siempre existió y eso contrasta con la herejía arrianista, como les decía, creo el lunes pasado, ¿no? Los modernos arrianos son los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios, ¿ok? Dicen ellos, igual que algunos otros sectas y Sí. otras religiones, que Jesús fue creado, fue la primera creación de el Padre. Y al ser creado, pues ya dejaría de ser Dios, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primera pregunta, ¿no? Así. Y la segunda pregunta, ¿dónde está? Que lo tengo con amarillo aquí, pero se me... Está, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta dice, ¿Cuáles son? ¿cuáles son de las evidencias para la eternidad del Hijo de Dios? Lo vemos en la página 65. En el punto A dice declaraciones directas de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. ¿Ok? Así que está claramente y más acentuado en el segundo párrafo. ¿Ok? Entonces, pues, cuando Cristo declaró en Juan 8:58, de cierto, cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron eso, ¿no? Que era una afirmación de la deidad y la eternidad, y por eso quisieron apedrearlo, porque decía ser Dios, ¿ok? Lo mismo en este mismo eh, punto, en el punto A, ¿En qué página dijiste el segundo punto? en la 61, Oh, en 65 dijiste. Así dijo. 65, Sí, oh, así dijo. Así perdón, dijo. 61, Sí, perdón. pues, yo corrí a buscarla ya y no, dije, es que esta tiene que estar. No, ya en la 65 ya es la sesión 8. Sí, Pero sí, pues, en qué párrafo dijo? sí, En porque el, yo la encontré ahí, el que la encontré en la 61. Ajá. exacto. Sí. En, en el punto A, donde dice declaraciones directas de la Oh, eternidad ya. y deidad Sí, del Hijo sí, de sí. Dios. Ahí está. Y ahí mismo está la pregunta 3, ¿no? ¿Cómo la eternidad de Dios, eh, la eternidad de Cristo prueba su deidad? Ahí está mal formulada la pregunta porque estamos hablando de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo la Sí. eternidad de Jesús
prueba su deidad, ¿no? Como lo dice aquí, declaración indirecta de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. Entonces estamos hablando de Jesucristo, ¿ok? Entonces está ahí en el punto A. Y la pregunta 4 está en el punto B. ¿Qué implicaciones adicionales hay de sus obras que el Hijo de Dios es eterno? Ahí vemos, prácticamente ustedes tienen que responder las 5 implicaciones que dan ahí, ¿no? Las obras de la creación son adjudicadas a Cristo, el ángel de Jehová, cuya apariencia se recuerda a menudo en el antiguo pacto, no es otro que el Señor Jesucristo. Número 3, los títulos adjudicados al Señor Jesucristo indican la eternidad de su ser. La A menudo en el preexistencia del Antiguo Hijo de Testamento. Dios se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos. Y el quinto, de igual manera, la preexistencia de Cristo se sobreentiende en el hecho de que Él es adorado. Yoko, dile que yo le puse en silencio para que no escucharla, y que le ponga silencio. ¿Ok? Pastor, Sí, usted dice que todos sus incisos, el 1, 2, 3, 3, 4 y 5. 4 y 5, es la respuesta de la número 4. Correctísimo, Ok. Entonces, correctísimo. ¿Ok? Entonces, y la pregunta 5 ya tiene que ver específicamente con el punto 1 de este literal B, ¿no? Porque dice claramente, la pregunta dice, ¿cómo las obras del Hijo de Dios prueban su deidad? Es el punto 1. Entonces usted tiene que leer esos pasajes y ya usted da su punto de vista, su apreciación de cómo esas obras prueban su deidad, ¿no? Como por ejemplo, Colosenses 1:16, ¿no? Por él fueron creadas todas las cosas, pues es creador, entonces solo Dios es creador. ¿Me entienden? ¿Ok? El número 6, lo mismo es el punto número 2. ¿Cómo está sostenida la eternidad de Cristo por sus títulos? ¿Ok? Eso está en donde está. Perdón, está en el literal 3. Los títulos dedicados al Señor Jesucristo indican la eternidad de su ser. Entonces ahí específicamente habla de los títulos de Jesús. ¿Ok? Y también yo les voy a mostrar un PowerPoint donde hay muchas otras pruebas más que vemos que Jesús comprueba que Él es Dios. El número 7, ¿no? También está ahí en ese literal B, está en la página 63. Pero, La- pastor, perdón, en la número 7 no la contempló en el cuestionario. ¿El número cuál? La 7, ¿cómo está la eternidad de Cristo sostenida por sus otros atributos? Esa no, es la 8. Perdóname. Sí. Oh, Ujú. oh, Digo que la 7 no está en el cuestionario, no la pues, contempló. no, yo no tengo esa pregunta aquí en mi cuestionario. Sí, No, la yo 7 no, es que usted dijo la 7, perdón. ¿Ah? sí, la 7 está aquí en el cuestionario. Sí. ¿Cómo Pero aparece la usted 7, perdón, estoy acá en la lectura y la 7 es aquí en las impresiones que tengo, perdón, es la 8. Oh, no se guíen Contrapié. por las preguntas del libro, sino Ajá. del cuestionario, ¿ok? Del Porque a veces ustedes cuestionario. ven, hay más preguntas y a veces Sí, son un poquito diferentes también, sí, ¿ok? es que estoy en la, sí, perdón, estoy en las hojas. Perfecto. Entonces, la pregunta 7 es, ¿cómo los atributos de Cristo prueban su deidad? ¿Ok? Entonces, vemos ahí claramente que es el literal 4, ahí está la respuesta, ¿no? Él es vida, existe por sí mismo, es inmutable, es verdad, es santidad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, prácticamente todo el punto número 4 desglosado. Y ahí se acabó el capítulo 7, como ustedes ven, cortito. Esta sesión 4 ha sido bien cortita. ¿Sí o no, mis amados hermanos? ¿Sí? Y ya entramos ahí a la pregunta 8 y al capítulo 8, ¿no? ¿Qué dos verdades importantes deben destacarse en el estudio de la encarnación del Hijo de Dios? Número 1, Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. Y número 2, al hacerse él carne, aunque dejó a un lado su gloria, en ningún sentido dejó a un lado su deidad. ¿Ok? Eso es bien claro. ¿Ok? Esas son las dos verdades importantes de la pregunta Amén. 8
que está en la página 64, pues al inicio del capítulo. ¿Ok? Sí, amén. Y la Amén. pregunta 9 está en el mismo párrafo que dice, ¿por qué es importante sostener ambas cosas? La completa deidad y la completa humanidad de Cristo, porque su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto, obvio, ¿no? Ujú. Y si él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor. Así es. Amén. Y Sí, también, si él no hubiera sido Dios, no hubiera resucitado. Porque, sí. porque, amado hermano, cuando hablamos de la obra vicaria de Cristo, y si no mencionamos la resurrección, está incompleto. Sí. Porque la doctrina de la resurrección es la base fundamental de nuestra fe cristiana. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, dice Pablo. ¿Estamos? Sí. Somos, dice, somos los más dignos de... Lo más digno de que la gente nos tenga lástima y pena. Sí, sí, Parafraseado. exacto. ¿Estamos? ¿Ok? Así que por eso es importante también ahí para que el hecho de que sea divino, porque ningún hombre puede resucitar por sí mismo. Entonces ahí vemos la divinidad de Jesús. ¿Ok? Pastor, Y sí, mi verito. ¿qué quiere decir vicario? Vicario como sustituto. ¿Sustituto? Ok, Sí. gracias. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, ustedes, mis amados hermanos de nuestra iglesia, acabamos de terminar el libro de Levítico, ¿no? Y estoy ahora, como siempre, cada vez que leo, hago algo nuevo, ¿no? Y si yo uso una Biblia de estudio, y en la Biblia de estudio da una pequeña introducción sobre el libro, da el autor, da la fecha aproximada y da el tema. Pero el tema que me da esa Biblia no me da mucho de lo que realmente es. Entonces yo he sacado mis propias conclusiones. Por ejemplo, el libro de Levítico puse Cristo como nuestro sacrificio, el sacrificio por nuestros pecados. ¿Sí ve? O sea, él ocupó nuestro lugar. Y Cristo es el sumo sacerdote. Eso es lo que enfoca el libro de Levítico. Él entró al lugar santísimo de la presencia de Dios para abrirnos puerta, acceso al Padre. Amén. Ok, pregunta número 10. A ver, ¿dónde estamos? 8, 9, 10. Está ahí mismo, Pastor, ya en las páginas 65. Marquito. una, una pregunta. Ahorita dijiste que vicario significa sustituto. Sí. Sí, no me falla. Es un sentir personal, porque ahorita lo comentaste tú. ¿Quiere decir que la Iglesia Católica está en un error garrafal al decir que el Papa es el vicario de Cristo? Exactamente, mi querido Marquito, y te me adelantaste, y te felicito. Hermano, no solo eso. O sea, lamentablemente los católicos son ignorantes, pero los cristianos evangélicos no nos quedamos atrás y muy pocos saben eso. Muy pocos saben eso. Y no solamente eso, amados hermanos. ¿Usted sabe cuál es el título que se pone el señor ese que se hace llamar Papa? ¿Usted sabe cuál es el título? Su No, santidad. David, sácale, o Como alguien que hable por David. pontífice. Sumo pontífice. ¿Y sabe quién tenía ese título? A ver, David, no se te oye. No te oigo, David. Alguien que le ayude a David. ¿Saben quién tenía ese título sumo pontífice? David. Puedes escribirlo si gusta, David. Si que no tienen audio, pueden escribirlo. Y aquí lo vemos. Te escuchamos. Estás con el micrófono en silencio, dice aquí. Bueno, el título de sumo pontífice era para el emperador romano. Y no solo eso también. Yo les he comentado, no sé si a ustedes les he comentado, ¿por qué los sacerdotes se hacen llamar padre si ni siquiera son casados? Aunque bueno, hay muchos sacerdotes que son padres porque han tenido hijos regados por ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no?
Pero ¿por qué se hacen llamar padres si el Señor dijo no llames a nadie padre en la tierra? Y no llames a nadie Señor, porque solo hay un solo Señor. Y ellos se hacen llamar cura. ¿Saben por qué se hacen llamar cura? ¿Qué es lo que curan ellos? Cuando uno escucha el cura, uno piensa, ah, es que él cura enfermedades. No, hermanos queridos. ¿Sabe dónde viene esa palabra? Ujú. ¿Alguien lo sabe? Yo ya lo he dicho algunas veces. ¿No ha sido ustedes? Por ejemplo, en todo el mundo católico hay las parroquias y hay la curia parroquial. ¿Usted ha escuchado sobre esa expresión? La Ujú. curia parroquial. ¿Por qué se llama curia? ¿De dónde viene esa palabra curia? ¿Y De por qué se curios, hace ¿no? llamar cura? Ah, ¿pastor? De curios. De curios. Y curios en griego significa amo. Cuando usted lee la palabra Señor en el nuevo pacto, en griego es Kyrios, pero muchos lo pronuncian como curios, ¿ok? Entonces, de ahí viene ese título que ellos se abrogan, ¿sí ve? No solamente del Padre, sino del amo del Señor Jesús. A nadie llames Padre y a nadie llames Señor en esta tierra del Señor Jesucristo. Y así es, Él se hace como el sustituto de Cristo aquí en la tierra. ¡Wow! Ujú. Pero la gente católica, como son ignorantes de la palabra de Dios y de todos esos términos y de la historia, pues son borregos que siguen. Ahora, no estamos lejos en nuestra fe cristiana evangélica, que hacemos lo mismo a veces, ¿ok? Siguiendo a otros hombres y que lo que dice fulano es palabra de Dios. Y no porque lo dijo fulano, no, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Siempre le he enseñado eso. Amén. Ok, pero Rafael. Hermano, y ese es un punto bastante importante de tocar, porque a veces idolatramos más al hombre dentro de la iglesia que a la misma palabra. Y a veces hasta tenemos problemas con otros. No, es que mi pastor dice esto y tal vez el otro está enseñando palabra, pero como su pastor no se lo ha dicho. Yo le corrijo a mis hermanos, me dice, pastor, como usted dice, no, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y yo les bromeo a veces, como le dice, a ver, no, ahí no dice primera de Clever 3:15, no, ahí dice Juan 3:15 o Génesis 3:15. Eso le digo, a mí no me sigan, no digan, mi pastor dice, no, es la Biblia dice. ¿No? Yo sí digo ciertas cosas, como por ejemplo, mis hermanos de El Salvador, ¿no? Ese post que me compartió Abdi, ¿no? Yo sí lo he dicho, en la iglesia de Jesucristo no existe ni la resta ni la división, solo existe la suma, la multiplicación y la potenciación. Eso sí lo dije yo, ¿me entiendes? Que es lo que la Biblia quiere decir, que estamos puestos para sumar, para edificar, ¿no? Crecer más y más. Estamos. Pero es buen punto eso, mi querido Rafa, y es triste que hoy en día así es. Que lo que dice fulano, lo que dice mi pastor, es vale. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es lo Amén. verdadero. Sí. Así es. Continuamos entonces. Y la pregunta número 10 está ahí en la página 65. Ahí mismo está la pregunta 11. Ahí están. Y la pregunta, déjenme ver que como lo tengo con amarillo aquí casi no lo veo. Voy a tener que ponerle más fuerte, un color más fuerte. La pregunta 12 está en el punto número 4. La pregunta 12 es, ¿cómo se sostiene el hecho de que su deidad... Perdón. Disculpe, usted dijo que la pregunta y respuesta de la número 10 está en la 65, dijo. Sí. ¿Qué evidencia hay de que Cristo tenía una total humanidad? Entonces, todos esos pasajes que ustedes ven ahí, ¿no? Él estuvo cansado, tuvo sed, tuvo hambre, Sí. se enojó, etcétera. Ustedes, todo eso, ¿no? Sufrió tentación, ¿sí ve? Ahí está, ¿entiende? También ahí
en la respuesta, en la 11, ¿qué evidencia de que Cristo tuvo experiencias humanas normales? Ahí mismo está. No tuvo sed, no tuvo hambre, se enojó, se cansó, se entristeció, lloró, ¿no? Lloró. Ujú. Sufrió, ¿no? Tuvo compasión, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? La número 12, ¿cómo se sostiene el hecho de su deidad aun cuando Cristo estuvo en la tierra? Eso lo vemos en la 66, en el punto 4. La vida terrenal de Cristo revela su humanidad, ¿no? Pero también nos revela su deidad. Y ahí mismo está la pregunta, bueno, a la siguiente página, la 67, pues no, en la misma página está la pregunta 13. ¿Cómo está relacionada la encarnación con la revelación de Dios al hombre? ¿No? Y la pregunta 14 dice, ¿cómo está relacionada la encarnación con el sacrificio de Cristo con el pecado? ¿Ok? Vemos ahí en el punto número, el literal número 3, en la página 67, Cristo vino a ofrecer un sacrificio por el pecado. ¿No? Ahí está la respuesta. El punto número 4 es la respuesta a la pregunta 15, que dice, ¿cuál es la relación de la encarnación respecto a destruir las obras del diablo? Ahí está clarito, ¿no? El punto 4, Cristo se hizo carne a fin de destruir las obras del diablo, ¿ok? Y vemos sobre la santidad. Es una de las cosas que vino Cristo a hacer. Cristo vino a hacer 4 cosas, hermano. Resumiéndola. Cuando yo le pregunto a los hermanos, ¿qué vino a hacer Cristo a este mundo? Todo el mundo responde, vino a morir por nosotros. Digo, no, eso fue lo último que vino a hacer. Pero él primero vino a los 12 años, su primera aparición pública. ¿Qué dijo? En los negocios de mi Padre estoy. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Número 2, él vino a deshacer las obras del diablo, como dice ahí 1 de Juan 3:8. ¿Ok? ¿Qué significa deshacer las obras del diablo? Vino a vivir en santidad, el requisito para poder ser sacrificio por nuestros pecados, sin pecado. ¿Se da cuenta? Número 3, dice que él vino para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ese es donde la iglesia está inmerso. Esa es la misión, esa es la razón por la cual existe la iglesia. Y lo último, número 4, él vino a morir por nuestros pecados. Nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Lo único que no podemos hacer es el número 4. Nosotros tenemos, número 1, que estar haciendo la voluntad del Padre. Número 2, tenemos que andar en santidad. Número 3, tenemos que estar anunciando el evangelio de las buenas nuevas de vida eterna en Cristo Jesús. Y número 4, ser instrumentos de salvación para otros. No vamos a salvar a nadie. Cristo es el que murió por nosotros y a él anunciamos. ¿Estamos? ¿Ok? Amén. La pregunta número, ¿dónde me quedé? ¿Qué pregunta me quedé? La 16. ¿Cómo se 16, relaciona la encarnación de Cristo con su oficio de sumo sacerdote? Ahí mismo está en el punto 5. Cristo vino al mundo para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Entonces, ¿cómo tiene que ver eso? ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Recuerde, ¿cuántas veces al año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo? ¿Alguien lo sabe? Una sola vez, correcto. Una vez al año. ¿En qué día entraba? A ver, ¿cuál era ese día? Yo lo he dicho, a ver, mis estudiantes del Antiguo Pacto 1, él entraba una sola vez el día de Yom Kippur, el día 10 del 7º mes del calendario bíblico, del calendario de Dios, que se llama el mes de Etanim, no el mes de Tisri. ¿Ok? En la Biblia no aparece Tisri, sino Etanim. ¿Ok? Y ese día el sumo sacerdote entraba 2 veces al lugar santísimo a ofrecer expiación. Ese se llamaba el día del perdón o Yom Kippur en hebreo. Y primero entraba para expiar los pecados por él y por su familia y luego por la nación de Israel. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces ahí vemos la intercesión. El sumo ¿Puede sacerdote- repetir, pastor, porque se quedó Frisado. frisado? ¿Cuál es la fecha?
El día 10 El- del séptimo mes bíblico, que es el mes de Etanín. ¿Ok? Olvídense de nuestro calendario. Siempre he dicho, olvídense de nuestro calendario. Cuando la Biblia habla, Levítico 23, ahí están todas las fechas de las 7 fiestas bíblicas, que todas las 7 fiestas bíblicas, mis amados hermanos, hago un paréntesis, Repítamelo, por favor, pastor. El día 10, del séptimo mes bíblico, séptimo. ¿Y en meses? Etanín, Etanín. Etanim, Etanín, ¿ok? En el día de Yom Kippur, eso está en Levítico capítulo 23, versículo. ¿Dónde dijo que estaba en Levítico? Levíticos 23. Versículo del 26 al 32. ¿Ok? Ahí está. Y como le decía, amados hermanos, las 7 fiestas de Jehová, escúcheme, no son fiestas de los judíos. Vuelvo y repito, la única iniciativa que los seres humanos tomamos es para pecar, más nada. De ahí, quien siempre ha tenido la iniciativa ha sido Dios. Quien puso las leyes fue Dios. Quien puso el día de reposo fue Dios. Quien puso las fiestas sagradas de Él y para Él es Dios. ¿Estamos? Y las 7 fiestas de Jehová, que yo no entiendo, del mes de Etanín, séptimo, mi querido Noé, de Etanín, ¿ok? Yo no entiendo por qué los cristianos no celebramos las 7 fiestas de Jehová, porque las 7 fiestas son el cumplimiento, son fiestas proféticas de nuestro Señor Jesucristo. La primera fiesta, la Pascua, que debe de celebrarse el día 14 del mes de Abib, ¿no? El cumplimiento fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Usted se ha de preguntar, ¿por qué Jesús murió a las 3 de la tarde? ¿Por qué no murió a las 12, a la 1, a las 2, a las 4, a las 5 o al siguiente día? Porque algunos crucificados, déjeme decirle, hermano, duraban días a veces, días crucificados ahí. Pero él exactamente murió a las 3 de la tarde. ¿Sabe por qué murió a las 3 de la tarde? Porque a esa hora se sacrificaba el Cordero Pascual por toda la nación de Israel. Hermano, vuelvo y le repito, cada detallito que muestra en la Biblia, hermano, no está por mera coincidencia. Dios tiene todo bajo control ahí. ¿Estamos? De ahí, el siguiente día, el día 15 del primer mes del calendario de Dios, el calendario bíblico, el mes de Abib, el día 15, empezaban los Hamaxot, ¿ok? Pascua en hebreo Pesach, que me gusta la traducción en inglés, es Passover, es la correcta traducción, es pasar por alto, ¿no? La muerte por la sangre, Passover, eso es Pesach, pasar por alto, ¿ok? La palabra Pascua en nuestro idioma como que no pega mucho, suena como a una fiesta chévere, algo así, ¿no? Pero en inglés es Passover, ¿no? Que lamentablemente aún los gringos la han paganizado con el nombre de Easter, en honor a la diosa de la fertilidad llamada Ishtar, lamentablemente, y por eso celebran con los huevitos y con la coneja, ¿no? Todo eso es paganismo, ¿ok? Ahora bien, el día 15 se debía de celebrar los hamaxot, los panes sin levadura, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el cumplimiento? El día 15, su amo y mi amo fue llevado a la tumba, ¿no? El día 15, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, venga conmigo, ¿sí? Para los hermanos que son nuevos y van a escuchar esto. Éxodo capítulo 12. Versículo 34. Miren lo que dice. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Por qué Dios da ese detalle?
porque ese detallito, esa profecía fue cumplida por mi Señor miles de años después, más de 1000 años después. El día 15, porque recuerde que él fue bajado de la cruz pasada las 6 de la tarde. Y recuerde lo que le he enseñado, lo que la Biblia enseña. El día bíblico empieza a las 6 de la tarde. Entonces Jesús fue bajado de la cruz aproximadamente como esta hora, 7:45, qué sé yo, por ahí, 8. Recuerde, ¿ok? Y cuando sucede la Pascua, es tiempo de primavera, el sol ya comienza a atardecer un poco más tarde, ¿ok? Entonces Jesús es bajado después de las 6 de la tarde, ya empezó el día 15 del mes de Abib, que desde el 15 al 21, 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Más el 14, que también era sin levadura, eran 8 días, ¿ok? Ahí fue un treasure. ¿Ok? Entonces, el cumplimiento, el pan sin levadura, el hombre sin pecado, Cristo Jesús, cumplió al pie de la letra. ¿Ok? Eran 7 días de panes sin levadura. Y en esos 7 días, amados hermanos, escúchenme, había un día de reposo. ¿Ok? Pero el día 15 del mes de Abib, de acuerdo a Levítico 23, por eso hay que escudriñar bien, era día de reposo. O sea que coincidían 2 días de reposo. Y es lo que dice Mateo. Después de los 2 días de reposo, las mujeres fueron al sepulcro. ¿Ok? Entonces se cumplió lo que el Señor determinó. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Ok? Pero lamentablemente hoy en día seguimos arrastrando la tradición, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Y yo digo, si yo fuera ateo, yo los basureo a todos los cristianos. Digo, ¿cómo ustedes creen en esa basura si su amo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches? Entonces somos un mentiroso. De viernes en la noche a domingo al amanecer, no hay 3 días ni 3 noches. ¿Ok? Y justo en esos 7 días, amados hermanos, se celebra la fiesta de las primicias, que se llama en hebreo, no lo anoté en hebreo, ok, y era después del día de reposo, el primer día de la semana del calendario bíblico. ¿Qué día era? No sabemos, ok. Ahí se presentaban las primicias de la cebada. Y Cristo resucitó en ese día, ¿no? Como primicia de la resurrección de los que nunca más vuelven a morir. Primera de Corintios capítulo 15, ¿ok? 50 días después viene la otra fiesta de la primicia, o también conocida como las fiestas de la semana, en hebreo llamada Shavuot, que significa semanas. Y es el día de Pentecostés. Pentecostés es nombre griego que significa después de 50 días. ¿Ok? Viene la primicia de el trigo. ¿Y qué pasó ese día, amados hermanos? Se derramó el Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu Santo y la iglesia ya fue dada a luz porque fue concebida por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús le dice a Pedro, bueno, cuando preguntó a sus discípulos al norte de Israel, cerca de lo que actualmente es Líbano o Siria, decía, ¿quién dice la gente que soy? Entonces Pedro, no, tú eres el Cristo. Entonces ahí dijo esa gran verdad. Y ahí dijo, no, el Señor dice, tú eres Pedro, sobre esta afirmación, sobre este fundamento que tú has dicho, que soy el Cristo, edificaré mi iglesia. Es el Señor quien la concibe. Y en Pentecostés da a luz la iglesia. ¿Ok? Y las primicias fueron 3,000. Bueno, fueron 120. Y después 120. fueron en total como 3,000. Hechos 2:41 por ahí. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Y las 4 primeras fiestas ya fueron cumplidas por mi Señor. Faltan las 3 fiestas otoñales que se celebran, las 3 fiestas en el 7º mes del calendario bíblico. En el primer día del 7º mes es Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. ¿Y cuál puede ser su posible cumplimiento? El rapto.
porque la trompeta es para congregarnos a un pueblo, al Señor, ¿ok? Al día 10, que estamos viendo ahorita, el día de expiación, cuando entraba el sumo sacerdote, ¿no? De ese mismo séptimo mes de Tanín, ¿cuál es el cumplimiento? El día de expiación, la segunda venida de Cristo, cuando va a expiar totalmente el pecado y ya no va a haber más iniquidad. Se cumple Daniel 9:24. Y la última fiesta, el día 15 del mes séptimo, es la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Sukkot es Dios habitando con su pueblo. ¿Cuál es el cumplimiento? El milenio. Cristo habitando con su pueblo. ¿Estamos? ¿Ok? Ok, bueno, ahí le di clase de Antiguo Pacto ahora, pero después paso el platito de las ofrendas. Estoy bromeando. Ok, ¿en dónde nos quedamos? El de sumo sacerdote. La pregunta Sí. 17, ¿cuál es la relación del pacto davídico con la encarnación? Está ahí en el literal 6. Cristo se hizo carne para poder cumplir el pacto davídico, ¿no? Sabemos claramente que Dios le dio la promesa a David que de su descendencia iba a estar siempre sentada sobre el trono de Israel. Y número 18, el folletito que yo les mandé de fe y mensaje bautista de Dios el Hijo, ¿ok? Y de ahí las otras preguntas de reflexión. Y recuerde en la pregunta 3 de las aplicaciones personales, ahí le preguntan sobre el diccionario bíblico ilustrado o usted puede también ver el enlace que yo le envío cada semana correspondiente a esta pregunta número 3. ¿Estamos, mis amados hermanos? Sí. No sé si hay una pregunta, alguna inquietud hasta ahí. ¿Está todo bon? Hermano, Sí. ¿Quién me habló? únicamente podría repetir las 7 fiestas, pero por decirlo así, en cámara lenta. Ok, en cámara lenta. Sí, por Ujú. favor. Mejor voy a hacer algo para ahorrarme garganta, porque todavía estoy con mi garganta. Les voy a pasar todo ese estudio por aquí, por el chat, para que Amén. ustedes lo puedan Correcto. compartir. PowerPoint y todo, ¿ok? Amén. Gracias. Ok, Correcto. listo. Mejor Y todavía, mejor todavía. no sé, no me acuerdo porque ya esta cabecita ya a veces se olvida también. No sé si lo tengo subido a mi canal de YouTube, las 7 fiestas de Jehová. ¿Ok? Creo que sí. No lo sé. Ok, entonces ahora quiero mostrarles algo sobre lo que hemos hablado. Ustedes ven capítulo 7, capítulo 8 es muy condensado, por así decirlo. Quiero ampliar un poquito más. Resumido. Voy a bajar la voz entonces, no voy a hablar mucho. Okay. Ya, entonces, cuidado, hay una tarjeta. Ok, entonces permítanme mostrarles un PowerPoint que lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Bendito Dios, creo que está acá. Permítanme un ratito, hermanos. Ok, ¿pueden ver el PowerPoint? Sí. Ok, vamos a hablar de Jesucristo que hemos estado hablando en estos temas. Y sobre Dios, quería también hablarles sobre los nombres de Dios, cómo Dios se revela por sus nombres, que ya terminamos de ver la doctrina de Dios el Padre. Pero déjenme ver si lo puedo hacer el próximo lunes. Dios el Hijo Jesucristo. Vamos a hablar de Jesucristo. Es una de las 3 personas de la Trinidad. Cuando hablamos de su nombre, encontramos en la Biblia que Jesús es el nombre terrenal del Señor y significa Salvador. Yeshua, la raíz, ¿no? De ese nombre, hermano, no era nuevo con Jesús. Ese nombre viene desde Josué, ¿ok? Desde José, perdón, desde José. Después viene Josué, Josafat. Todos esos nombres está implícita ahí la palabra salvación, ¿ok? Sí,
Sí, apaga la luz. No, ahí está bien, ahí está bien. Sí, ahí sí me ven los hermanos. Sí. Sí me ven. Soy negrito, pero me ven todavía. Y para colmo ando todo de negro. Permítame un poquito más para que me puedan ver. Es Batman. que Batman. Es que van a hacer dormir a mi nietecita. El número 2, Cristo es el nombre celestial y significa ungido o Mesías. Sí. ¿Ok? El Mesías, el Cristo. ¿Ok? En hebreo es Mashiach y en griego es Cristo. ¿Ok? Es una palabra totalmente transliterada del griego al español Cristo. ¿Ok? Al observar estos nombres encontramos que Jesucristo es, ojo, 100% Dios y 100% humano. No 50-50, no micha-micha como dicen mis hermanos mexicanos, no jáfana-jáfana como dicen los ecuatorianos. ¿Ok? Y así lo explica primera de Timoteo 1:15. Y también esta afirmación fue decretada por el concilio de Nicea, que ya hablamos algo creo el lunes pasado, realizado en el año 325 después de Cristo, en donde se debatió mucho sobre la divinidad de Jesús. ¿Ok? Y bueno, la Biblia lo confirma, lo más importante, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor lo dijo en Lucas 24:44. La ley, los profetas y los escritos testifican de mí. O sea, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, hasta Malaquías 4:6, apunta a una sola persona, Cristo, 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 Cristo. ¿Ok? A continuación estudiaremos la persona de Jesucristo. Miren los títulos otorgados a Jesucristo, el Hijo del Hombre. No vamos a leer los pasajes bíblicos, pero ahí les queda el video y si quieren ustedes este PowerPoint, solamente me lo piden. El Hijo del Hombre fueron los títulos que más se ven en el libro de Lucas. ¿Y de dónde viene ese nombre, el Hijo del Hombre? O ese título, perdón. ¿Alguien tiene idea? Le voy a dar 5 puntos al que me diga de dónde viene ese título del Hijo del Hombre. Será desde el profeta. ¿De cuál profeta? No, pero es que el profeta le decía hijo de hombre. Ah, no, ese fue, no. Dios le decía a ese profeta, Hijo de hijo hombre, de ajá. hombre, a Ezequiel, pero no. Ajá. Eso es para él, pero vemos esa expresión del Hijo del Hombre referida al Señor Jesucristo en el Antiguo Pacto. Siempre le he dicho, hermanos, todas las doctrinas del Nuevo Pacto están en el Antiguo Pacto, pero lamentablemente no escudriñamos mucho el Antiguo Pacto. El libro de Daniel, cuando Daniel ve al anciano de Días, dice que vio uno como hijo de hombre. ¿Sí Hijo de ve? hombre. Ahí está. ¿Ok? Entonces, era uno de los títulos más nombrados en Lucas. El Hijo de Dios, el Señor, cuando vean amo ahí, viene del hebreo Adonai, el amo. Y en griego es kurios. ¿Ok? Obispo, pastor, príncipe de los pastores, primera de Pedro 2:25, 5:4, el servidor, hermano. Y ahí la palabra servidor, ¿sabe qué significa en griego? Diácono. Bien. Ajá. En Romanos 15:8 dice que Jesús fue diácono déjeme ver, servidor. Servidor no sé si de la circuncisión. 15:8. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Sí ve? Siervo de la circuncisión. Ahí es servidor, diácono de la circuncisión. ¿Ok? Creo que es diácono o no es dulo. Aquí, hermano, ahorita me quito la pica como dicen los ecuatorianos. Para eso tengo esta herramienta bíblica. Romanos 15:8. Pero también en otro pasaje dice que él era diácono. No sé si es en este. 7:8. Os digo, Cristo Jesús. Sí, este es diácono. Diácono, aquí dice diácono. Diaconón, geniste. ¿Ok?
Tomis, ¿no? De la circuncisión. ¿Sí ve? Ahí dice diácono, Salvador, Mesías, ¿ok? La luz del mundo, Juan 8:12, vimos eso el lunes pasado, el pan de vida, el buen pastor, Así es. la puerta, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vid verdadera, el alfa y la omega. Ya expliqué eso también el lunes pasado, que no significa que él tuvo principio, que tuvo fin. No, la raíz y linaje de David. ¿Ok? Otro título. Ups. El agua de vida, el verbo, el cordero de Dios, el autor de la vida. Siervo, ahí sí es esclavo, como dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Tomó forma de esclavo, dulos, ahí en el griego es dulos, esclavo. El amado, el postrer Adán, la roca, el primogénito de toda la creación. Y cuando escuchamos en Colosenses 1:15 el primogénito, cuidado, cuidado, otra vez le digo, no significa que fue el primero que fue creado, como afirman los falsos testigos de Jehová y otras sectas y otras religiones. La palabra en griego allí es prototokos, que significa el que tiene la preeminencia. Y en el versículo 17 lo corrobora. Colosenses 1:17. Perdón, el 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí ve? Para que tenga la preeminencia, ¿no? Porque Y él es la cabeza del cuerpo. y otra cosa, si usted estudia profundamente la Biblia sobre la primogenitura, el valor que tenía la primogenitura en el antiguo pacto era de gran realce, amados hermanos. Ujú. ¿Qué más tenemos? Hermano, aquí voy rapidito. Solo para muestra 50 botones. Profecías de él en el antiguo pacto y cumplidas en el nuevo pacto. Sería la simiente de la mujer. ¿Escuchó? Génesis 3:15. Es lo que ya llamamos como el protoevangelio, la primera mención del evangelio. Ojo, sería la simiente de la mujer. Escúcheme bien, no dice la simiente del hombre. Por eso, mis hermanos que estudiaron conmigo en el Nuevo Pacto 1, les hice ver ahí en Mateo capítulo 1, ¿no? Las generaciones, desde Abraham hasta Jesús. Y dice Mateo que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación a Babilonia, 14, y de la deportación de Babilonia hasta Jesús, hay 14. Pero si usted lee y cuenta las generaciones, en la última no hay 14, hay 13. 13. ¿Ok? Entonces la Biblia se equivoca. No, ahí hay una traducción que no es correcta. ¿Ok? Cuando dice, venga conmigo a Mateo, capítulo 1. Caray. Cuando quiero pasar, rápido lo paso. Mateo 1, versículo 16. Mire lo que dice. Alguien que me lo lea el 16, por favor. 1:16. 1:16 dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por No. los magos. Mateo 1:16. Sí, perdón, se me fueron 2 hojas ahí, ya. Sí, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. No. 1:16. Y Mateo, Jacob, Y ajá. Jacob engendró a José, y marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ojo con esa expresión. Estoy con dolor de cabeza, pastor, por eso la vista la tengo un poco mal. Oh. ¿Será que tiene presión alta en sus ojos, hermano? ¿Se Y usa que todo lentes? el día, desde la madrugada de anoche, hermano, estoy así, que venimos como a las 9 de un culto. Wow. Tiene que descansar más, hermanito. Sí, yo ¿Sí? creo que eso es presión. Sí, presión. Ojo con ese versículo, más hermano. Si usted cuenta las generaciones, hasta ahí salen 13. ¿Pero por qué?
Porque dice que Jacob engendró a José, marido de María. Escuche bien, esto para mis hermanos nuevos, porque los anteriores que estuvieron conmigo en la materia anterior del nuevo pacto, yo se los expliqué a la luz de la Biblia. Así es, amén. Entonces, según ese versículo de Mateo 1:16, ¿quién fue el padre de José? Jacob. Jacob. Ok, ahora vamos a Lucas capítulo 4. El 4, 3 creo que es. Ujú. Lucas capítulo 3, ¿no? Sí, déjeme ver si es el 3. Sí, 3. Versículo 23, ¿qué dice? Dice el 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Paren ahí. ¿Quién es el padre de José ahí? Elí. Ujú, Elí. ¿Y quién es el padre de José aquí en Mateo? Jacob. Entonces, ¿cómo ustedes pueden creer en este libro que se contradice? ¿Quién Ujú. miente ahí? Qué ¿Mateo o bueno, Lucas? genealogía de mamá, de la mamá. Sí, ¿Quién miente ahí, hermano? ¿Mateo o Lucas? ninguno. 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 Ninguno, hermano. Ninguno, así es, porque la Biblia no se contradice. No se Amén. contradice, amén. Bien. No. Lo que pasa es que hay un error de traducción. Y mire el versículo 16 de Mateo 1. No dice del cual, sino de la cual. Ahí está la profecía. Sería la simiente de la mujer, no del hombre. Ese José que aparece ahí no fue el marido de María, sino el padre de Papá. María. ¿Ok? En el hebreo. Por eso, gracias a Dios, que se ha encontrado un evangelio de Mateo en hebreo, el evangelio de Shentó. Para mis hermanos que son nuevos, si ustedes quieren, yo se lo comparto. ¿Sí ve? Entonces, cuando usted cambia la palabra correcta, en vez de marido, es padre, ahí aparecen los 14 hasta Jesús. Porque debe encontrarse a María, porque es la simiente de la mujer, no del hombre. ¿Estamos? Y ahí no hay contradicción con lo de Lucas, porque Mateo toma la genealogía del lado de María, que llega hasta Salomón, y Lucas toma la genealogía del lado de José, que llega hasta Natán, el hijo o el otro hijo de David. ¿Estamos? ¿Ok? Ahí está una profecía cumplida. Descendiente de Abraham. Hermano. Sí, Y por eso se le llamaba hijo de David. correctísimo. Por los dos lados, Rafa, por el lado de María y por el lado de José. Los dos venían descendientes de David, pero de diferentes hijos de David. María venía de Salomón y José venía de Natán, el otro hijo de David. ¿Ok? Pero en sí convergían en David. Exacto. Pero ahí, en Mateo 1, ahí la que juega el papel importante ahí es María, de la cual, por eso bien clara la expresión de la cual, no dice del cual, porque el hombre no puede dar a luz. ¿Ok? Descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, de la tribu de Judá, sería el heredero del trono de David, nacería en Belén, en Miqueas, 2700 años, perdón, 700 años antes fue profetizado. El tiempo de su nacimiento fue profetizado, nacería de una virgen, había una matanza de sus niños por su nacimiento, tendría que huir a Egipto, tendría sabiduría y gracia con hombres, sería precedido por su mensajero, perdón, sería ungido por el Espíritu Santo, su ministerio en Galilea, vendría como profeta, sería sacerdote como Melquisedec, obraría prodigios. Sus prodigios traerían gloria a Dios, enseñaría por parábolas. Yo lo causo.
vendría como pastor, limpiaría el templo, fue rechazado por los judíos, traería sanidad a las naciones, su entrada triunfal. Bueno, su entrada triunfal, entre comillas, ¿sí? Porque su entrada triunfal va a ser pronta, porque su primera entrada a Jerusalén fue en un burrito, vino humilde, ¿ok? Como dice el libro de Miqueas. Arriba el 30, sí, quiere. Pero Ese de abajo. cuando él venga va a venir en caballo blanco, va a venir como juez. Esa va a ser su entrada triunfal. Sería traicionado por un amigo, sería vendido por 30 piezas de plata, el dinero serviría para comprar un campo, el campo del alfarero, el testigo falso lo acusarían, permanecería en silencio ante sus acusadores. Permíteme que faltan 20 más. Sería golpeado y escupido, sería odiado sin causa. Sacerdotes y reyes consultarían contra él, sufriría en sustitución nuestra, sería crucificado con ladrones, perforarían sus manos y sus pies, sería encarnecido e insultado, le darían hiel y vinagre, se burlarían de él con palabras proféticas, oraría por sus enemigos, su costado sería traspasado, sería llamado rey de los judíos, soldados echarían suerte sobre su ropa, sus huesos no serían quebrantados. Ojo, para mis hermanos nuevos, venga a Éxodo capítulo 14. Que el cordero iba a ser sin quebraduras, ¿no? Exacto, cuando se comía la Pascua. 44. Sin mancha y sin Ahorita pudiera quebraduras. regresar a la 14. primera que tuvo de estas profecías, a la primera hoja ahorita. ¿Perdón? Ahorita pudiera regresar a la primera hoja, es que no le alcancé a tomar foto. Oh, Yo ya le tomé fotos. a la primera foto. A ver. En la 44. Ajá. Pero dijo Éxodo 40. A uno. Ahí. Esa, la única que me faltó. Listo, mi hermano. Gracias. Claro. En Éxodo capítulo 12, versículo 46, hermanos queridos, miren lo que dice. 46. Es en la respuesta 44. ¿Éxodos qué? Éxodo 12, 46. 12. ¿Tiene alguien? Cuando Dios ordena la Pascua, dice, se comerá en una casa y no llevaréis de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis huesos suyos. Lo mismo se repite en Números 9:12, ¿sí? Y en Juan 19:36 vemos que a Jesús no le quebraron los huesos. Profetizado. ¿Sí ve? Y también lo dice en Salmo 34:20. Sería sepultado en la tumba de un rico. Su resurrección fue anunciada. Resultaría después de 3 días. Ahí está Jonás 1:17. Su ascensión fue profetizada. Se sentaría a la diestra de Dios. Judas tenía que ser reemplazado. Todos estos títulos de profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo no hacen otra cosa que comprobar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante, que vamos a comprobar la humanidad del Señor, dándonos ejemplos de su santidad. En la humanidad, y es importante también, hermano, recalcar la humanidad, porque como les dije, creo que les dije en las clases pasadas, la carta a los Colosenses y algunas de las cartas generales combaten la herejía gnóstica y de que Jesús solamente fue como un fantasma, como ellos lo dicen, que no fue alguien real, ¿ok? Entonces, por eso Juan, en primera de Juan, vuelve a recalcar lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos oído con nuestros propios oídos, lo que hemos tocado con nuestras manos, tocante el verbo de vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque ya en el primer siglo había la herejía gnóstica de que no se creía que Jesús realmente hubiera existido, ¿ok? Que fue un invento nomás. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de cuál es la doctrina en el capítulo 8, que dice el capítulo 8, la encarnación. Y esa es la palabra correcta. Pero usted ha escuchado sobre el nacimiento virginal de Jesús.
Sí. Su encarnación. Esa expresión no es correcta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, concebirás y darás a luz un hijo. La concepción virginal de Jesús, eso es realmente la doctrina, no el nacimiento. Claro, nació de una virgen, sí. Su madre nunca conoció hombre, no tuvo sexo, sí, eso sí es verdad. Pero fue la concepción virginal. En su concepción, en su embarazo, no actuó hombre, fue el Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Esta doctrina sostiene que el nacimiento de Jesucristo fue el resultado de una concepción milagrosa, la cual fue profetizada por Isaías unos 700 años. Isaías 7:14, 9:6 y cumplida en Lucas 1:31. ¿Estamos? María, siendo virgen, concibió en su vientre por el poder del Espíritu Santo. La intervención de un padre humano no fue por la intervención de un padre humano. Es decir, María quedó embarazada por el Espíritu Santo. El hecho de que Jesús haya nacido de una mujer demuestra que él fue 100% hombre y fue como nosotros, como dice en Romanos 1:3 y en Galatas 4:4. Pero su humanidad no fue igual a la de nosotros, porque Cristo no nació con la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Él nació sin pecado. Hermano, tengo una pregunta. Sí. Cuando habla del nacimiento virginal, podríamos decir que básicamente el primogénito siempre nace virginalmente, porque es el primero en salir, ¿Nace virginalmente? por ser el primero en salir. No, Hermano Rafael, no. hermano Rafael, hay en la fisiología femenina, se podría decir, hay un sello que se llama himen. El himen. Sí, entiendo. En la primera relación, cuando se rompe, es cuando la mujer pierde su virginidad. Cuando nace el primogénito, la mujer ya no es virgen. Ok. Correcto, correcto. En el Y caso de Cristo, eso siempre existió ahí hasta que él nació. exacto, cuando él nace, él rompió ese himen para poder salir. ¿Me entiendes? Es que ahí era mi duda, porque muchos dicen de que es nacimiento virginal porque él rompe el himen. Y usted me está diciendo que es concepción virginal porque no interviene el hombre. Solo tenía duda en esa parte. Ajá. Eso es lo que dice Lucas. Rafita, vuelvo y te repito, no es lo que yo digo. Vamos a Lucas 1, 26, 34. Lucas 1, 26, 34. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. La frase virgen desposada significa que estaba ya lista para el matrimonio. No significa que ella estaba casada. Estaban en los preparativos para el matrimonio. Como decimos nosotros los ecuatorianos, estaban de novios. Ahí sí es novio, cuando ya están para casarse. Cuando un muchacho tiene relación con una muchacha, salen, se dan besitos o abrazos, son enamorados. Y cuando ya hacen el engage, como dicen aquí en inglés, ¿no? Ya vienen a ser fiancé, como dicen en inglés, ya viene a ser desposada para ya separada para el matrimonio. Es lo que significa eso, ¿ok? De la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo, María, no tengas, No temas. no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Y ahora qué dice? Concebirás. Ahí está. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. O sea que el milagro en sí es la concepción, no el nacimiento. Correctísimo. ¿Sí ve? Aquí lo dice, claro, y cuando ya concibe, después va a dar a luz 9 meses después. Eso es natural. Eso es ¿Sí ve? natural. ¿Sí ve? Por eso yo hago esa corrección, la concepción virginal de Cristo. No actuó ningún varón, nada. No, nada, ¿Ok? nada.
¿Sí? El siguiente punto. Su concepción también nos demuestra su divinidad. Cristo es 100% Dios. Por el mismo acto de la concepción. Ahí están los pasajes. Si alguien quiere el PowerPoint, yo le comparto. El Bueno, hecho de que una mujer quede embarazada sin haber tenido una relación sexual no es solo un hecho biológico extraordinario, sino que claramente es contrario a las leyes naturales, ¿no? Peor en ese tiempo, que no existía la inseminación artificial como ahora. Fuera de la inseminación artificial, que es una variación moderna y no milagrosa de la concepción, el concebir o quedar embarazada es lo más natural, como resultado de tener relaciones sexuales, claro está, dentro del matrimonio, ¿ok? Aunque también la gente impía, fuera del matrimonio, comete fornicación y pues deja embarazadas a mujeres, ¿ok? Los que niegan la concepción virginal de Cristo generalmente niegan que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, niegan que Jesucristo es Dios encarnado. encarnado. Como dice Filipenses 2 del 5 al 9, lo que se habla del anonadamiento del Señor. Él nunca dejó de ser Dios, cuidado, dejó su trono de gloria, Sí, sí. cuidado, nunca dejó de ser Dios. Número 8. Ahora bien, biológicamente o ginecológicamente hablando, en el momento en que María dio la luz a Jesús, en ese momento dejó de ser virgen, como ya lo explicó el hermano Marcelino. Rompió el himen ahí, ¿ok? Ahora, ustedes ven ahí en la ilustración los hermanos de Jesús. Además, recordemos que María estaba casada con José y como esposo era muy natural que tengan relaciones sexuales porque era aprobado por Dios dentro del matrimonio. Y luego Sí, del sí. nacimiento de Jesús era normal que tuvieran sexo. Por lo tanto, dejó de ser virgen. No solo esto, sino que tuvieron más hijos, tal como lo dice la Biblia claramente en Mateo, en Juan, en Gálatas, en Judas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿No? Y eso no le resta santidad a María, ni No, de tampoco a ningún. José, ¿ok? Porque el sexo fue creado por Dios, ¿no? Y es bendecido por Dios dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio ya es pecado. ¿Estamos? Es pecado. Número 10. No sé si usted ha escuchado esta doctrina, esta falsa doctrina, la Inmaculada Concepción de María. ¿La han escuchado? Sí. Ojo con esto, la cual es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios enseña. La cual, según la Iglesia Católica Romana, María, escuche bien, fue concebida sin pecado por Dios. Es decir, María no nació con la naturaleza pecaminosa que todos los hombres arrastramos. ¿Pero qué dice Romanos 3:23? Paga el pecado, es muerte. ¿Mm? La Eso es paga del Romanos pecado es 6:23. muerte. Romanos Ah, 3:23, por cuanto todos todos pecamos, pecaron. estamos, y ese todos incluye a María. El único que no conoció pecado, ¿quién fue? Cristo Jesús. Cristo. Jesús. Ok, por causa del pecado de nuestros primeros padres, por eso la declaran 3 veces santa. Esa expresión 3 veces santa, yo la escuché por primera vez cuando estudiaba con los jesuitas en el colegio, porque fuimos todos los años, íbamos a un retiro espiritual. Y en uno de esos años, creo que fue el 5.º año, fuimos a un santuario que se llamaba el Santuario de la Virgen de Schoenstatt. Ustedes saben que hay tantísimas vírgenes, ¿no? Y lo que me llamó la atención, todavía me acuerdo, que cuando entramos a el portón de ese lugar, ¿no? Decía María 3 veces santa. Decía, wow. ¿Y de dónde toman eso ellos? Mire, solamente Dios es 3 veces santo. Isaías 6:3, sí. cuando los serafines cantaban santo, santo, santo es Dios Todopoderoso. ¿Ok? ¿Y por qué? Y es una alusión a la Trinidad, 3 veces santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Pero lamentablemente la Iglesia Católica le atribuye eso a María. Qué triste, ¿no? Ahora, eso es incorrecto. Miren, esto es de la página católica. Miren lo que está en el cuadro rojo. La Inmaculada Concepción de María es el dogma. ¿Sabes lo que es un dogma? Es una La creencia. afirmación, y no solo una creencia,
sino que es No. como una doctrina que todos los católicos tienen que creerla. O sea, Ujú. es una creencia impositiva para todos los que siguen esa religión. Y mire cuándo fue recién proclamada, en 1854 por el Papa Pío IX. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Y esto es tomado de la página católica misma, como ustedes ven ahí. Yo investigo, hermano, yo investigo y con pruebas pongo ahí. Lo mismo acá, mire, cada 8 de diciembre la iglesia celebra el Ujú. dogma de fe que nos revela que por la gracia de Dios la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en que María comenzó la vida humana. Guayayay, ayayay, ayayay. Por eso en el mundo católico, y escúcheme bien, hermano, más específicamente los jesuitas, que son la denominación más poderosa dentro de la Iglesia Católica Romana, ellos no adoran santos, solo adoran a María. A mí me Ujú. metieron a María entre ceja y ceja. Solo María, solo María. Como le decía a los hermanos el otro día, la celebración de nuestros servicios viene de la liturgia católica, hermano, nos gusta o no nos gusta. Y como yo le Sí. dije, la única diferencia que yo veo es que en la iglesia evangélica no se le canta a María. Porque Ujú. cuando yo celebraba las misas, bueno, yo no celebraba, sino que yo asistía a la misa, ¿no? Siempre se cantaba María y se rezaba María, ¿no? Y nos presionábamos y toda la cosa, pero de ahí, ¿me entiendes? Así que cuidado con eso. Y esto, hermano, esta falsa doctrina ciega el corazones de muchos católicos. Yo fui uno de ellos. Pero ¿qué fue lo que me cambió? Este versículo, hermano. Este versículo fue el golpe mortal, fue el knockout espiritual que Dios me dio para rendirme a los pies de Cristo. Cuando María dice, y esta versión que la puse ahí, hermano, es la versión de la Biblia latinoamericana, la Biblia católica. ¿Sí ve? Entonces María dijo, aquí tienes a la esclava del Señor. Oh, es esclava, perdón. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Oh, man. No, esclava. ¿Ok? Porque la palabra ahí es duros también. ¿Ok? La Biblia nos enseña que la misma María reconoce que es pecadora y se considera a sí misma esclava de Él y reconoce que Él es el único santo. Lucas 1:38 y 46 al 50. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, todas esas pruebas, hermano, individualmente muestran, número uno, la humanidad de Jesús, muestran la deidad de Jesús. Y como lo dijo correctamente el doctor Schaeffer, es necesaria esa humanidad y esa divinidad para ver cumplido su sacrificio expiatorio para poder nosotros tener redención a través de él. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Únicamente una observación, diría yo. Ujú. Cuando nosotros hablemos con con los católicos, tenemos que tener mucho cuidado de no ofender a María, porque así como usted Sí. decía, para ellos es lo más santo que existe en la iglesia, ¿verdad? Después sigue Jesús, pero ellos no se dan cuenta de que realmente ellos están adorando a María. Ujú, Le sí, piden a María, dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. O sea, perdón, María está arriba y Jesús, sí, como quien dice, es segundo. sí, Y pues, aunque ellos así lo hacen, es difícil para ellos entenderlo y reconocerlo. Como sí, se dice, porque están cegados. solamente la palabra de Dios es la que puede penetrar hasta lo más profundo de su ser, de su mente, de su alma, de su cerebro, porque muchas veces, por eso cuando uno comienza a hablar de ese tema, o sea, ellos Ujú. pueden hablar con nosotros de muchas cosas, pero cuando tocamos el tema de María, rápido ellos tienen algo que hacer, tienen un compromiso, tienen algo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Empecemos primero, diría yo, por hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál fue, para qué vino él? Y al aceptar ellos quién es Jesús,
al 100%, solito ellos, así como dice el hermano Clever, van a reconocer quién es María. María es como nosotros, como el apóstol Igualito. Pablo, como Mateo. Esa es otra cosa también. Y por ejemplo, sí, gracias por ese comentario y ese consejo, más que nada, Marcelino. Muy al punto. Porque yo fui católico, como le digo, y para mí María, yo me consagré a la Virgen María de rodilla, ¿sí? Y pues nadie me la sacaba de aquí hasta que leí este libro. Esto fue lo que me transformó. Y Sí, cuando así llegué es. a este versículo específicamente, Lucas 1, 36 y el 48, ahí fue que ya me quebranté. Dije, wow. Ahora, siempre, como yo digo, hermano, hagamos puentes, no levantemos murallas, no peleen. Sí, que los evangélicos odian a María. Dígale, ¿quién me ha dicho eso? A mí me lo han dicho. Pero nosotros amamos a María. Ujú, Es más, le digo correcto. yo, cuando viene el Día de la Madre, yo doy un mensaje sobre María y que sigamos el ejemplo de María. María dice, hagan todo lo que Jesús les dice. Eso, Amén. Así es. eso no lo saben ellos. Y Sí. llévenlo a la Biblia. Mira qué dice aquí, mira lo que dice Jesús. Hagan todo lo que Jesús dice. Llévelo a Lucas 1:26. Léale la Biblia, tráele la Biblia católica. ¿Qué dice aquí? Hágale preguntas, no saque la pistola, haga preguntas, se extiende la mano, ¿no? ¿Quién murió por ti? ¿Quién fue sepultado por ti? ¿Quién resucitó por ti? Mira, nos vamos a gozar con María en el cielo, así como con Abraham, como con David, como con Daniel, con Pedro, Pablo, nos vamos a gozar. Porque tanto Abraham como David, como Daniel, Ezequiel, Pedro, Pablo, Juan, yo, usted, somos instrumentos de Dios para su gloria nada más. Pero el único Salvador es Cristo Jesús. Amén. El En- problema es, pastor, ¿verdad? Que ahorita pues hay muchos libros, ¿no? ¿Cómo defender el evangelio de los católicos? ¿Cómo defender el evangelio con los mormones? Tantas literaturas que han salido, ¿verdad? Y eso que dijo Ujú. el hermano Marcelino es muy cierto, ¿verdad? Y lo que dice usted también, o sea, no podemos llegar cortando cabezas y es lo que siempre le digo a los hermanos cuando salimos a evangelizar. No puedes llegar y directamente, si tú te mueres hoy, ¿a dónde? No, 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 ¿cómo crees? Cierra todas las puertas ahí. Un día No, llegamos, ya después de un momento que estuve platicando ahí porque vamos a abrir una misión en Catemaco, un lugar muy bonito, pero lleno de brujería. Entonces, le dijimos a un señor, ¿no? Mire, señor, yo sé que un día vamos a morir, pero ¿a dónde cree usted que pasaré la eternidad? Dice, no, en el purgatorio. Del purgatorio, de ahí nos vamos todos, dice. Y ok, ¿usted me puede mencionar en su Biblia o enseñarme en su Biblia dónde está el purgatorio? Dice, mira, mejor vamos a hablar de lo que tú me traes en esta mañana. Dice. O sea, entonces muchas veces los fundamentos. ahí, por Entonces, eso, usen el método de Dios, hagan preguntas. pregunta, sí. Entonces, llévenle su misma Biblia, háganle leer Lucas 19. ¿Qué entendiste ahí? Jamás lo acusen. Pregúntele, ¿qué entendiste ahí? ¿No? La historia del hombre rico y Lázaro. Exacto. ¿A dónde fue? ¿En dónde estaba? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, Clarito. ¿qué enseñanza te está dando el Señor? ¿Cuántos lugares ves aquí? Y Sí. si yo voy al purgatorio, entonces ¿para qué Jesús vino a morir en la cruz? ¿De qué valor tiene el Animalitos. sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Sí ves? Exacto. Preguntas. Las preguntas lo llevan a hacer razonar a uno. ¿Eh? Como yo uso una ilustración que la encontré casi en los últimos libros que he estado exponiendo en nuestra iglesia, ya el día de mañana finalizamos con Apocalipsis. Mi hermano diácono Noé, el que va a exponer Apocalipsis mañana y el próximo martes, le dejé todas las notas y todo ahí. Y cuando yo regrese voy a dar capítulo por capítulo en forma panorámica. Y hace como desde Pedro tal vez quizá, encontré una ilustración hermosa
que sale la pregunta de interrogación más otra pregunta de interrogación y ustedes saben cómo es el símbolo de interrogación y de ahí va formando un foco y igual, ¡pum!, se prende el foco. ¿Entendieron? O sea que las preguntas que tú haces le hace prender el foco a la persona. Le aclaras el entendimiento. ¿Entendiste? ¿Me entienden? Entonces, o por último, lo deja con la inquietud ya puesta, sembrada ahí. Con Tiene ganas de razón. saber más, ¿verdad? Por eso, mis amados, nunca me cansaré de decirles, tienen que devorar la Biblia, tienen que conocer la Biblia. Como dice Judas, versículo 3, tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez nació dada a nosotros. Entonces, cuando usted sepa bastante Biblia, ¿no?, puede defender su fe y puede ayudar a otros, como dice Judas, creo que dice Judas, arrebátalos, ¿no? ¿Cómo es que dice Judas? Creo que Judas lo dice. Dice que esta Biblia es nueva y las páginas. Dice Judas, versículo 22. Algunos que dudan, convencedlos. Miren, es una orden, convencedlos. Versículo 23. A otros, salvad. Es una orden. Sí. Arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sí ve? Entonces, a los que dudan, convénzalos. Y a otros, arrebátalos del infierno. O sea, ¿no? Es claro, hermano. Ese es nuestro deber. Somos arrebatadores de gente para que no vayan al infierno. Amén. Hermano, Rafita, sí. cuando hace mención ahí de convencerlos, habla del hecho de exponerlos, no de que uno con su argumento lo va a llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Solamente con esto lo convences. Con la palabra. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? ¿Qué entendiste? ¿Qué principio encontraste ahí? ¿Ah? Y si la salvación fuera por otra persona, entonces el sacrificio de Jesús no es completo. Entonces, no tiene mucho valor. Lo pone a razonar. Y la lógica es una de las herramientas de la interpretación bíblica. Eso fue lo que a mí me convenció. Dije, wow. Madre, nadie me lo dijo, hermano. Nadie. A mí jamás el pastor, nadie. Simplemente alabo al Señor que puso en mi corazón, me devoré este libro en 6 meses, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Y el primer golpe bajo fue Éxodo capítulo 20, no te harás imagen. Dije, ¿qué? ¿Esto dice la Biblia? Y cuando tú no entras a una iglesia católica, ¿qué ves? Puras imágenes. El otro día, Rafa, cuando estuve en El Salvador, fuimos a Alegría, ¿no? Sí, disfrutan. Y nos metimos a la iglesia católica porque el frío estaba bien fuerte, estaba perro, como dicen ustedes, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Pero, David estuvo con nosotros, ¿cierto? Está David fue con nosotros. No, no fue David con nosotros, ¿o sí? David, sí, David fue con nosotros, ¿cierto? David fue con nosotros, ¿no? Y nos metimos a la iglesia católica y ahí me acordé de lo que dice la Biblia, ¿no? No te das imagen. Y tú entras y ves puros muñecos. Y a lo que entramos estaba la plataforma en donde ponen a uno de esos muñecos y ni sé cuántas personas tienen que levantar eso. Hermano, esa plataforma es pesadísima. Yo traté de levantarla y apenas la moví. Imagínense, claro, ahí para cargar eso son unos 20, 30 personas, hay 30 hombres, ¿sí? 20. Pero digo, porque lamentablemente, amados queridos,
como dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo no resplandezca en sus corazones. Y esa es la triste realidad. Y nosotros tenemos que ayudarlos a convencerlos, pero número uno, con amor. Como la Biblia dice, presenta con mansedumbre la defensa de tu fe. No tiranamente, no groseramente, no ofendiendo. Recuerde lo que Y dice no a la Pablo. fuerza tampoco. No hablar mal. Yo siempre digo, y al César lo que es del César, y es verdad, hermano. Yo nunca vi un mal ejemplo de los sacerdotes católicos en los 6 años que estuve con ellos. Al contrario, me dieron buenos ejemplos. Yo me acuerdo que cuando estaba en el 2.º año, un compañero llevó una revista pornográfica y nuestros pupitres eran bancas individuales que se levantaba la tapa así, ¿no? Y él levantaba la tapa y veía la revista pornográfica. Y justo en la hora que el sacerdote estaba dándonos clases, porque los sacerdotes también eran profesores. Y no sé cómo el sacerdote se dio cuenta. Oigan, vino tan indignado que le dio un puñetazo a la banca y la rompió en dos la banca, de lo indignado que estaba. Y le dijo, eres un puerco, le dijo. Y lo expulsaron del colegio. Le digo, yo No podía. nunca vi un mal ejemplo. Me dieron buenos ejemplos morales, sí, pero bíblicos, teológicamente, están perdidos. Nada, ¿Ok? ahí están cero. Y pues digo, no hay que atacarlos, no hay que, porque recuerde, lo mismo pasa con respecto a las personas cuando lleguen a nuestra iglesia. Yo he advertido a mi iglesia, si viene un hombre o una mujer tatuado hasta la pupila, ¿ok? No se espante, abrácelo, muéstrele amor. Si viene con arete hasta en la lengua, hasta en cada diente, abrácelo, muéstrele amor, ¿no? Porque están perdidos, ¿ok? Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Lo juzgamos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a ganar esa alma para el Señor? Hay que, como dice, arrebatarlos del fuego. Amén, hermanos. Bueno, Amén. nos quedamos ahí. Dios mediante, pues nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Pastor, Sí. perdón. Mire, solo quería darles una actualización del pastor Julio. Hablé con su hija y me dijo que les dijera que muchas gracias. La esposa de él tiene el teléfono, o sea, ella anda en el teléfono del pastor, pero me dijo la hija que ella no mucho sabe escribir o la tecnología, por eso escribe 1 o 2 palabras nada más. Sí me escribió a mí, ajá. Sí, y me dijo que les dijera a la hija, pues, de que les dijera que muchísimas gracias por estar orando por él, porque como ya ella me dijo que él dice que sí falleció ahí en su casa el viernes, que delante de cuando él dice, de su familia, dice que vomitó sangre, se estiró, o sea que se estiró así completamente, se puso tieso, como decimos, estiró expiró. Ajá, y se puso pálido y se fue, dijo, o sea, y empezaron pues ahí lo trataron de que volviera y así, pero él se puso pálido. Pero entonces decía la hija de él, porque ellos no estaban con él, solo les dijeron porque su hermana estaba ahí, y ya les dijeron que después